Che, Ale, ¿sabés que hace un tiempito me pasó algo que todavía me sigue taladrando un poco la cabeza y yo creo que se puede resolver con tecnología? Hace, ponele 2 años, yo todavía vivía en Chile, vendí mi auto y hicimos el proceso estándar, se lo vendía de un privado a otro privado. Y cuestión que allá vas a la notaría, que es como si fuera el equivalente a lo que escribanía o algo por el estilo, que es este ente que certifica la transacción, ¿viste? Entonces fuimos, el chabón me dio la plata o digamos, un documento equivalente a la plata, yo le di la llave, ahí adelante del notario, todo bien. Después, antes de darle el auto, yo saqué todas mis cosas, perfecto, listo. Ese papel firmado tarda como 30 días en hacerse real o en concretarse en el registro del automotor. Y resulta que el dueño del auto se vuelve a su casa después de haberme comprado el auto, pasa por la autopista y no tenía el cosito del peaje. Campeón. Entonces me empiezan a llegar las multas a mí. ¿Viste? Tipo, No. tenés una multa, tenés una multa, tenés una multa. Me empiezan a llegar cartas. Y yo le decía a la empresa, digo, pero mirá, eso sucedió un ratito después de que el dueño era, o sea, llamalo a este pibe, ¿entendés? Y yo lo llamaba Claro. al pibe y le decía, che, amigo, a ver, yo ya te lo había transferido, pasaste por el coso, te vas a hacer cargo, ¿no? No me daba ni 5 de pelota el tipo, ni 5 de pelota. Y entonces yo un momento me mandaba más cartas, más cartas, más cartas, ¿viste? Multa a mi nombre, me quiero ir, déjeme tranquilo. Terminé cediendo como una palomita y pagué la multa. No era Uf. tanta guita, pero estaba. Bueno, para mí eso es algo que se recontra habría podido solucionar, se hubiera podido solucionar de otra manera. Pero te quiero contar el corolario de esa anécdota hermosa, que es que como 3 meses después, el chabón me llama a mí diciendo, che, ¿sabés que pinché goma y no encuentro las tuercas de seguridad? Por casualidad la tenés vos y la tenía yo. ¡Ay, qué lindo fue clavarle el visto! Pero mirá, pero yo, viste, saqué un montón de cosas, tema de concretar transacción, que las dos partes cumplan con una cosa, con la parte del acuerdo, la confianza, todo eso. Yo te devuelvo el pelotazo porque me imagino que eso se puede resolver con algo de smart contracts, ¿verdad? Sí, 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 sí. A ver, comentarios o reacciones. Lo primero, esperaba una anécdota infantil. Y esta no la es. Ah, esperabas una fábula, bueno, boludo. Se de cuenta que al lobo le pasó eso y Caperucita le compró el auto. No, la segunda reacción es, eh, ay, Dios mío, yo le hubiese cobrado las tuercas de seguridad, la llave, por todas las multas que tuviste que pagar, más fee administrativo de tener que, tipo, tener todo ese trámite con el Estado. Un embole. Interés. Ah, más placer me dio no devolverle la tuerca. ¿Qué hiciste a todo esto con las tuercas? ¿Eh? ¿Las tiraste? ¿O te servían para otro auto? Obvio. Obvio. No, sí, la idea de la tuerca es justamente que sea única para cada auto para que no te roben la rueda. Claro, claro. Bueno, nada, Ah, la chao. tercera reacción que creo que es a la que querés ir es cómo la tecnología puede resolver esto. Hablamos Sí, de. Hablamos en su momento de blockchain y usamos de ejemplo Bitcoin. Eh, Blockchain como redes, si querés, abiertas o como un ledger donde uno, digamos, almacena información en sí, formato de transacciones y sí, donde cada uno, si la red es abierta, puede participar. Y además hablamos de que hay actores que participan utilizando la red y hay otros actores que participan en el mantenimiento de la red o hacer que esa red exista o sí, procese transacciones. sí. Habíamos hablado del ejemplo de Bitcoin. ¿Se te ocurre de alguna forma cómo resolver esto con Bitcoin? Y a ver, pensando muy en voz alta y también mi conocimiento de neófito, pero como vos decías, parte también de lo que vimos es esto de que las transacciones son públicas en el sentido que todo el mundo puede ver de dónde para dónde va y no hay un ente central que lo controla, que en este caso, en Claro, el caso de mi ejemplo, sería la notaría, la escribanía, ¿viste? claro. Entonces, yo escuché hablar de smart contracts, pero no tengo idea y lo que no sé es cómo evolucionar ese conocimiento, cómo lo aterrizas, ¿viste? No sé ni por dónde empezar.
Está muy bien. Vamos a usar de ejemplo, vamos a pasar de Bitcoin ahora a otra red que es Sí, Ethereum. sí, Eh, en, digamos, en 2009 sale Bitcoin con su mainnet o con su sí, red principal. sí. Esto no habíamos hablado desde el punto de vista de desarrollo. Existen las testnets también, que digamos simulan el mismo comportamiento que las mainnets, pero el valor que está atesorado en la red es ficticio, sirve para que cualquiera pueda probar sin necesidad de utilizar dinero verdadero. Lo mismo pasa con cualquier integración con métodos de pago. Por ejemplo, no sé, integrás en tu aplicación PayPal, necesitas Sí. un PayPal de mentira con tarjetas de crédito falsas que en realidad lo que Claro. hacen es darte dinero y poder probar. Bueno, lo mismo Y funciona estas con... redes de mentira son como redes paralelas, igual con nodos, Son redes con... con nodos y demás, Ah, y hay entidades que muchas veces son las mismas que mantienen los nodos de la red principal, otros son, digamos, o están subvencionados por el ecosistema para poder mantener ah, la infraestructura que no le aporta valor al minero o a quien está asegurando, pero bueno, tiene un valor, si querés, secundario en permitir hacer estas pruebas y que todo el ecosistema de desarrollo pueda probar claro. Ah, lo no, que se está está bien. Esos desarrollando. son los verdaderos héroes, porque están minando gratis. Mejor Exactamente, dicho, minando sin recibir nada a cambio. Es solo para mantener exactamente. la testnet o lo que sea. Sí, Ok, sí, entendí. sí. Pero tecnológicamente no tiene ninguna diferencia que la Ninguna. red principal, sino Ninguna. que es la que nosotros dijimos, esta es la de test y esto es producción. La Exactamente. idea es que el ambiente sea el mismo. Exacto. Sí, Ah, luego en otro capítulo podemos entrar más en detalle, pero digamos, esos nodos que están intercambiando información, entre las informaciones que intercambian, eh, ahí si querés cuáles son los pares de confianza o los pares de discovery, y luego esa red como que se va armando una especie de mapeo de quiénes son tus pares en la red distribuida o par to par para intercambiar. Entonces, si estás conectado con ciertas configuraciones iniciales, sabes cuáles son tus pares de esa red y no se mezcla, digamos, una red con la otra red. entendí. Hay IDs de red, hay ciertos estándares, pero los podemos hablar en otro momento. Ah, Para ah. resolver tu problema, quisiera descomponer un poco tu historia. Mm, Vos lo que estabas queriendo hacer está muy bien definido, es una transacción. claro. En tu caso, tuviste que ir al notario primero por un tema de regulación, o sea, hay un estado, tu caso era en Chile, que define Sí, quién es el que está autorizado a dar fe de que alguien le envió, en este caso, el título de propiedad de A a B, ¿sí? No sí. hay ese es tu tercero de confianza, y bueno, después podemos hablar de todo el negocio que eso implica, de por qué alguien, digamos, puede dar fe y no cualquiera dar fe de otras cosas. Podemos hablar y nos podemos desviar por todo el tema de, por ejemplo, gráficos sociales y de reputacionales y perfiles reputacionales abiertos. Esa es toda otra charla que la dejo para otro Claro. capítulo. Está bien, Pero pero de lo que vos querías, el punto es que entre dos individuos que no confían entre sí, mira, tenés que meter un tercero, ¿viste? exacto, Y en este caso, fíjate, exactamente. inclusive yo metiendo un tercero igual me quiso Sí, ventajear. justo lo que pasó también es que digamos, hoy estamos, si querés, comparando la transferencia de valor o el atesoramiento y transferencia, que es como los dos grandes casos de uso que tiene Bitcoin y Sí, blockchain en general, sí, con escenarios de la vida real, como es la transferencia de un coche, donde sí, a vos te empezaron a llegar multas que ya no eran tuyas porque no había, entre comillas, impactado el cambio de titular en todos lados, ¿no? claro, Pero claro. si estamos hablando de que Bitcoin tiene transacciones cada 10 minutos, si Sí, vos utilizaras Bitcoin de alguna forma para almacenar ese cambio de titularidad, digamos, entre que te saludás, contás los billetes digamos, terminás de firmar papeles en el mundo real o hasta que vas realmente al auto y cometés la primera infracción, probablemente la transacción ya se minó. Entonces es bastante más eficiente que los sistemas actuales. Pero para volver a la pregunta que te había hecho antes,
digamos, no es muy natural pensar que Bitcoin es la, digamos, red principal o la primera que se me viene a la cabeza a la hora de hacer este tipo de transacciones. ¿Por qué? Porque lo único que podés transaccionar en la red de Bitcoin son Bitcoins. No podés Ok, transaccionar tu auto, ¿sí? claro, te Luego sigo. podemos hablar en otro capítulo de NFTs y pongo el titular y después lo vamos a definir con los Sí, ordinals, que son la forma medio hackeada de lograr lo mismo en la red de Bitcoin, pero no viene al sí, caso. sí, Lo que vamos a hablar hoy es de Ethereum. Ethereum sacó su white paper algunos años después de que Bitcoin, a través de Satoshi Nakamoto, esa persona o grupo de personas que puso esa primera versión del código de Bitcoin, además del white paper y demás, sí, eh, con el mismo concepto de que a través de una red descentralizada de nodos que están en secuencia intercambiando información entre sí y acordando o llegando a un consenso de cuál es el siguiente estado de la red bloque a bloque, de sí. la misma forma lo que hicieron fue, ¿por qué no usamos el mismo concepto? Le ponemos una máquina virtual que pueda ejecutar código y lo que grabamos en los bloques, hablando mal y pronto, es el nuevo estado luego de la ejecución de un código. Sí. A ver, pero aterrizámelo al ejemplo del auto. Ahí va. Ya vamos a llegar al ejemplo del auto. Voy, Estoy voy ansioso. genérico primero. Dale. Vos, vos en Bitcoin tenés Marce o el address de Marce transfirió X cantidad de Bitcoins de A a B. Sí, Bueno, en Ethereum eso existe. Vos podés sí. transmitir el base currency, que de la red de Ethereum es el Ether, El de éter. Marce a Ale. ¿Sí? Sí, Las addresses o el formato de addresses es distinto. También es distinto la forma en que la información se almacena en la red. Vos en Bitcoin tenés algo que se llama UTXO, que es básicamente vos lo que tenés en tu wallet son pedacitos de Bitcoin que te llegaron y al sí. momento en que vos los transferís es como abrir el bolsillo, agarrar los billetes y las monedas, contar y mandar y el cambio te lo guardás en otro bolsillo. En Ethereum existe el concepto de cuentas o de accounts. Sí, sí, Entonces, cuando Ale le manda Ethers a Marce, la sí. cuenta de Marce se incrementa o se decrementa en su valor. No existe Ok, este concepto de billetes y cambio como si existe en la de Bitcoin. ¿Sí? Son dos está modelos de bien. datos distintos. Está bien. Ahora, lo que Ethereum además agrega es un campo que se llama data, en la que vos Sí. podés guardar información. Y ahí aparecen los smart contracts. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Espérame, Un espérame. smart... Sí, Campo data. ¿Qué sí. es? Es tipo. Es, llamémosle, si querés, para no entrar en el hiperdetalle ahora, supone que es el payload de un llamado. ¿Sí? Decís, a la Ok, red ok. le paso Ah, parámetros para que se haga una llamada. ok. ¿Sí? Físicamente es. ¿Qué? Es Un como string. un string hexadecimal gigante. Ok. Un string hexadecimal gigante que representa. O no gigante, puede ser también pequeño, Está depende. bien, un string hexadecimal que se va a llamar cuando se ejecute esa transacción. Que ahí la información, vamos a definir smart contract y te lo voy a Sí, conectar con todo dale, esto. dale, Un, dale. un smart contract no tiene ninguna inteligencia. Entonces, no necesariamente es smart, pero se llama Como smart yo, boludo. contract. Ok. Es código, es código hecho en lenguajes de programación específicos para desarrollar smart contracts. Y si Sí, querés te puedo dar algunos ejemplos. El principal es Solidity. Solidity no es tenía idea. un lenguaje específico para la escritura de smart contracts que los lenguajes como Solidity, Viper, hay smart contracts en Rust y en otros lenguajes también, lo que Sí, hacen es el compilador los compila al famoso lenguaje máquina y ese lenguaje ajá. máquina es el lenguaje que interpreta la Ethereum Virtual Machine o la EVM. Ok, ¿Sí? ¿Te ok. acordás en la Facu que teníamos la Java Virtual Machine?
pero por JVM. supuesto, Bueno, esto claro es que sí. exactamente lo mismo, es el mismo Ok, concepto. Ahora, ¿qué es un smart contract? Un smart contract está compuesto de métodos, ¿sí? Un constructor y métodos a los que se pueden llamar. Algunos métodos son privados, otros son públicos. Y sí, ese smart contract se deploya en la red. O sea, se ok, incluye dentro de un bloque. ¿Sí? ok. O sea, hasta ahora el smart contract es un cacho de código. Hasta ahora es un cacho de código. Hasta que haces deploy de ese contrato en la red. Y Perfecto. lo que hace, hay una transacción específica que es el deploy de un contrato, ¿sí? Sí, Y que cuando la IBM la interpreta, lo que hace es incluye el código del contrato, obviamente compilado, pero incluye el código del contrato dentro de un bloque y lo que le asigna como resultado a ese deploy es un address. Así como está ya tu address, entendí, ya ahí va. entendí. Y después cuando Así ejecutás la como transacción llamás a ese address. exactamente. Ay, boludo. Entonces, ahí va, ahí va. Te lo termino de cerrar. Vos deployaste un Ay, contrato, ¿sí? sí, Y sí. ese contrato tiene algo que se llama ABI, o llamémosle si querés interfaz o la definición del contrato. Sí, sí, Eso sí, está sí. deployado en un bloque, tiene una address Sí. asignada. Ese es como el resultado del deploy. Y después, en la siguiente transacción, lo que podés hacer es ejecutás una transacción con origen ALE, con destino el smart contract, y en ese famoso campo data, la data que va es a qué método llamar y con qué parámetros llamarlo. Qué genialidad. Ya entendí todo. Ya entendí todo. Ahora sí. O sea, son dos transacciones aparte. El deploy del contrato. O sea, escribo el código del contrato. Escribo el código del contrato. Que digamos, el código del contrato es: te paso el título del auto y Exacto. las llaves, vos me pasás la plata. No, Ok. ese sería el código, escrito en Puede ser. Solidity, es lo que vos me Ujú. dijiste. Lo publico en la blockchain, todos lo podemos ver, no es ningún secreto, no hay asimetría, no hay nada. Está ahí arriba y ese contrato tiene, digamos, una address y después, en mi transacción, que la transacción es la plata de Marce a Ale o lo que sea, va a haber un campo data, que es el que llama a esa transacción, y ahí se ejecuta. ¿Entendí Exacto. bien? Es Exactamente. una pinche genialidad. Primera vez que lo entiendo, ¿eh? Primera vez que lo entiendo. Claro, claro, pues Sí, a mí sí. no me entraba en la cabeza cómo lo hacías en una sola transacción, pero son dos cosas diferentes, son dos pasos Claro. diferentes. Y Exacto. además, me imagino que una vez que el contrato está deployado, ya está ahí en la blockchain, es irrevocable en el sentido de que no es Exactamente. irrevocable, es inmutable. Es Eh, inmutable. ay, qué Ahora, voy a agregar qué más lindo que es capas a entender las esto. cosas. Voy a agregar más capas. Eso es como el corazón de cómo funciona y la gran diferencia de Bitcoin con Ethereum. Ethereum tiene la IBM, por lo tanto puede correr código, ¿sí? Ahora, Está, vamos a construir por encima de este concepto, ¿sí? Hablaste muy bien que es inmutable, ¿sí? sí. Acá este es un programa, digamos, donde nos escucha gente también técnica. Imagínate que vos tengas que modificar porque encontraste que hay un bug en el código del contrato. ¿Qué se te Sí. ocurre hacer? Hago uno nuevo y después llamo cuando hago la transacción final, llamo a ese otro contrato. Ok, Esa es pero una, o la otra, sí, me imagino que es como en la vida real con los bogas, que es que todos los firmantes tienen que estar de acuerdo y aprobar una modificación en el, ok, en el contrato. ok. Ahora, el smart contract per se, las líneas de código que escribiste, no se pueden Sí. modificar. Ok, claro. Ahora, te voy a agregar un concepto más. Con esto quizás te da una pista de cómo podrías resolver la actualización de contratos. Sí. Un contrato puede llamar a otro contrato dentro de su código. Ah, es el incremental, digamos. No sé, decime vos. O sea, empezás a encadenar contratos. Sí, podés encadenarlos. Sí, Y podés encadenar, si querés, con la última versión del contrato. O sea, podés armar un contrato base que luego sí. implementa
Sí, otro contrato y ese es sí, actualizable. Y en el primer contrato podrías tener el puntero a la última versión del contrato con la mejor implementación. Y lo sí. que haces es como un proxy. Es el proxy pattern. Es un Ya pattern es de tipo desarrollo. arte nerd esto. Ya nos Ya es fuimos muy, arte muy nerd. adentro. Sí. Volvamos entonces un Che, poco más para afuera. ¿te puedo hacer una pregunta antes? Sí. De nerd curioso, pero ¿un contrato puede volver a ejecutarse si le cambio los parámetros? Por ejemplo, yo puedo tener Sí, un claro. template de contrato transferencia de auto y cambiarle, ¿viste? Eh, Fiat estamos 600. acercándonos a lo que Ta, queremos ta, construir. Me parece muy bien. perdón, boludo, me pongo ansioso, perdón. Vamos, vamos a hablar un poco de, ya que estamos hablando de Ethereum, vale la pena, digamos, nombrar, digamos, casos específicos. Existe el concepto de DApp o de aplicación descentralizada. ¿Qué es Sí, esto? Uno o un conjunto de smart contracts donde una aplicación tiene reglas específicas que están definidas en su contrato y es descentralizada porque todas las reglas que operan esa aplicación sí, están de forma inmutable grabadas en la blockchain. sí. Eh, y una DApp es la combinación de estos contratos y además una interfaz de usuario, porque nadie se opone, bueno, podés hacerlo, pero no es muy user friendly tener que, durante la transferencia de tu auto, tener que saber cuál es el contrato, armar la transacción, construir la data. Es medio contraintuitivo. Entonces se Claro. hacen muchos frontends que utilizan diferentes librerías que se construyeron para poder armar la transacción y además, lo más importante es conectar el armado de esa transacción con la wallet que la va a firmar, porque no nos olvidemos que para poder enviar una transacción a la blockchain, alguien tiene que firmarla. Claro, claro. Claro, tiene sus detallitos también. Tiene sus detallitos. Che, cuando terminemos Te la parte sigo. de smart contracts, te quiero hacer Sí, una pregunta respecto a proof of work versus proof of stake. Pero vos dale, dejátela en el paste bin, en el paste bin hasta dale, que lleguemos ahí. dale. Bueno, hablemos de Ethereum un poco de historia. Sí, Eh, digamos, aparece la red, ¿sí? sí, De la misma forma en que, digamos, se hace deploy de la red, empieza a haber participantes. Al inicio, Ethereum fue proof of work, por lo que había mineros de Ethereum también, eso es lo que explicaste en el capítulo original de blockchain, de que es lo de blockchain, resolver exactamente. ecuaciones y lo Exacto. que... Proof Está. of work o prueba de trabajo es esto de, hablamos de hashing power, hablamos de hashing Sí, power porque hay una, digamos, una función de hash y es la forma en que vos vas construyendo los bloques o encontrando la resolución a los siguientes bloques. Eso sí, tiene su reward al minero y a cambio de energía, infraestructura, sí, aseguran la red y reciben su reward a cambio. Así empezó sí, Ethereum también, ¿sí? Pero de minuto cero empezó con un norte que era el de cambiar esto por algo más eco-friendly, que es lo sí, que existe hoy, que ya lo vamos a nombrar. sí, Pero antes de todo eso surgieron a través de desarrollo de smart contracts más sofisticados estas dApps y un subconjunto de las dApps son las DAOs. Las DAOs son las Decentralized Autonomous Organizations o organizaciones autónomas descentralizadas, que es lo mismo que una DApp, pero además hay un treasury. O sea, vamos a dar un ejemplo. Supone que armamos una DAO acá del podcast donde toda la gente que participa de la DAO pone bitcoins o ethers, vamos a seguir con el ejemplo del ether, ponen ethers a cambio de participar de la red y o participar del programa de descentralizados. sí. Esos fondos, después, entre los que formamos parte de esta organización, vamos a destinarlos a diferentes cosas que la propia organización se va a autorregular y a votar, y habrá votaciones más off-chain u on-chain para la ejecución o no de esas propuestas de uso de los fondos. ¿Sí? Ok, o sea, joda, escabio. No. Exacto. O Perdón, te pagarle sigo, un te sigo. editor, o decimos, bueno, Marce y Ale, en vez de seguir haciendo la misma foto en Instagram, siempre vamos a armar algunas
gráficas un poco más Ah, copadas. y eso, eh, y eso se vota en la blockchain. O sea, todo el y mundo ve eso, el voto de todo el mundo. exactamente. Entonces Está bien. podríamos, si querés, Sí. simular de que según cuánto haya aportado digamos, de presupuesto a la DAO, de la misma forma que funcionan las votaciones con equity en las empresas, Sí, sí, sí. cada uno tendrá mayor o menor peso en la votación y una vez que ¿Te se entendí? aprueba, se ejecuta o no. ¿Sí? Está Ya buenísimo, hay boludo. todo un grupo de DAOs, existen DAOs hace muchos años que operan de esta Sí, forma y hay un sí. montón de tools o herramientas que les sirven a las DAOs para hacer que las votaciones sean on-chain, porque si no, claro, todos ponen guita y después Marce y yo nos ponemos de acuerdo y en realidad los fondos los usamos para pagarle al editor, que es un amigo nuestro, y se Claro, empieza a dar claro, la corrupción que se da en claro. cualquier grupo humano donde Sí, hay desbalanceo de poder. Justamente sí. las DAOs lo que quieren es resolver eso y que sea una democracia, entre comillas, perfecta. No se da perfecta. En otro capítulo Nunca. puedo hablar de que yo participé de Claro. DAOs y que tienen también sus situaciones borde, ¿sí? Pero Ok. bueno, esas son las DAO. Después, en 2016, 17, si alguno que sigue hace mucho tiempo el valor de cripto ve, fue como una primera gran explosión donde empezó a aparecer en los medios de comunicación y donde hasta mi madre me preguntaba qué era esto del Bitcoin, que fue más o menos a final de 2017, donde hace ese famoso all-time high en 20.000 el Bitcoin. Todo eso se dio por flujos de fondo entrando, sobre todo en las famosas llamadas ICOs o Initial Coin Offering. Para poder explicar esto, voy a explicar otra cosa antes, que es cómo evoluciona el desarrollo de Ethereum, como también evoluciona el de Bitcoin y demás. Habíamos hablado en el capítulo de blockchain de los core developers, Sí, y los core developers, como también es una, si querés, semidemocracia, lo que se hace es, cualquier persona que participa del ecosistema puede proponer una mejora o un cambio en el protocolo. ¿Sí? Esto sí. es, yo ahora quiero que Ethereum, por ejemplo, tenga un tamaño de bloque más grande para poder procesar muchas más transacciones y ejecutar mucho más código de smart contracts. Sí. Eh, por ponerte un ejemplo muy sencillo, bueno, todo eso se propone. ¿Cómo se llaman esas propuestas? Ethereum Improvement Proposals. EIC. ¿Sí? Y eso, Ale, ¿cómo se hace? ¿Hay tipo un foro? ¿Es Hay un un pull foro, sí. request en el repo? Inicialmente empezó como issues en un repo, que eso Está. después fue evolucionando en, hay un repositorio específico con todos los Ethereum Improvement Proposals que hubo en el tiempo, con todas las discusiones que se fueron dando, porque se dan literalmente las discusiones ahí. Ahora, ¿qué pasa si en una discusión no se llega a un acuerdo? De la misma forma que habíamos hablado de Bitcoin, se puede Sí, dar la posibilidad de que haya un fork, de que un grupo que forma parte de una comunidad no se ponga de acuerdo y se termine armando un claro. subgrupo y Y ese se cortan subgrupo se solos. va y se corta solo. Bueno, Está bien. un ejemplo, y lo quiero conectar con las DAO, se hizo una DAO, una de las primeras DAOs, y el código de la DAO, como es un smart contract y es inmutable, se le encontró un bug, y era un bug de seguridad que permitía robarse los fondos de la DAO. ¿Sí? ¿Qué pasó? Hubo un hacker que se afanó digamos, los setters de la DAO. ¿Sí? No, Fue el famoso no, el DAO attack o el ataque a la DAO. ¿Por no qué lo se conocía. conoce esto? Porque se afanó, digamos, muchos setters, muchos es No, muchos, boludo. y lo que pasó fue, hubo una gran controversia en qué Sí, hacemos con esto. Porque si el 51% de la red decide reescribir la blockchain o detenerla, eh, se puede hacer. Es el famoso ataque del 51%. Si la claro. mayoría de la red... Tenés que tener el suficiente poder de cómputo para Exacto, controlar el 51%. Que dicho sea de exactamente. paso, algo así fue como el FBI y la CIA bloquearon un pago de, de rescate de un ataque de muy alto perfil. Pero nada, Ah, paréntesis, mirá. después lo hablamos. Dale, sí, sí, quiero saber.
Sí, boludo. Estos ataques del 51% es algo que quizás hubiera estado bueno hablar en el capítulo de blockchain, pero es Sí, muy blockchain esto. Es, sí, así como hablamos de que hay consenso, puede haber consenso para el lado bueno, entre comillas, como puede haber consenso para cualquier otro lado. ¿Sí? obvio, es consenso. Y Ethereum, como recién nombré, era Proof of Work, por lo que Sí, también fue evolucionando de minar con CPU a minar con placas gráficas, hasta que en un momento sí, también se consolidó en pools de minería, de la misma forma que se minaba Bitcoin, por lo que pocos actores, si se ponían de acuerdo, podían llegar a este 51% de acuerdo. ¿Sí? está bien. Entonces, ¿qué pasó? Se decidió eh, hacer rollback al bloque anterior del hackeo de la DAO, Claro. donde la transacción de choreo desapareció, ¿sí? Sí, Se modificó el contrato porque se pusieron de acuerdo en modificarlo, perdón, se pusieron de acuerdo en retirar los fondos usando el mismo concepto que usó el hacker, pero a un address de recuperación, digamos, un address de los buenos, entre comillas, sí, ¿sí? sí. Y lo que se hizo fue, no me acuerdo bien si al final se redeployó la DAO con el fix y se siguió la DAO o la DAO murió. Eso es algo que, Claro. que en su momento lo sabía, pero no, Está no sé bien, bien no qué pasó. importa. Pero ¿qué pasó con Ethereum? Ethereum rollbackeó bloques y es por lo que de alguna forma se conoce que las blockchains son inmutables. Entonces, como Claro, que yo quizás había vendido mi auto y se me escapó el traidor y pasó por el peaje y encima no me devolvió la plata. exactamente. Ahora, estamos hablando de un Ethereum de hace muchos años, no es la Ethereum de ahora que está mucho más usada, ¿sí? Claro, Pero igualmente, el caso de uso principal una gran bondad de la blockchain, que es la inmutabilidad, de golpe es como que le deja una pequeña manchita, si querés, en el sí, perfil, te entiendo, ¿sí? te entiendo. ¿Qué pasó? Un grupo decidió que esto no podía pasar y se fueron de Ethereum y armaron el famoso Ethereum Classic, que es otra red y es Ok, otra moneda, ¿sí? ok, o sea, al final fue un fork de Claro, los que decían, había un bug, fumatela, yo estoy en exactamente, desacuerdo, nos vamos a cortar solo, inmutable exactamente, mientras convenga, sí, digo, asumo el error, whatever, y exacto, siguieron su vida, ok, perfecto. exacto. Y, Ellos y eso tuvieron, es, y sigue eso existiendo el es, día de hoy, sí, sí, 2024. sí, 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 Ethereum Classic sigue vivo. Ah, perfecto, Ahora perfecto. te cuento otro caso mucho más rápido que pasó hace muy poquito, hace 1 o 2 años. Sí, Pero sí, bueno, esto fue la DAO. sí, Hablamos de estos Ethereum Improvement Proposals. Hay una propuesta, se van numerando, que es la Ethereum Improvement Proposal número 20, que sí. habla de tokens. ¿Sí? Ok, Un token, fichitas. Digamos, un token es una fichita. fichita, ¿viste? Me voy Exacto. ¿cómo se llama? El Sacoa y me como una fichita. Exactamente. Esos tokens se implementan, o la propuesta de implementación, y es lo que finalmente se aprobó y se implementó, y es lo que se usa el día de hoy para casi todo lo que después vamos a hablar, Sí, es el famoso ERC20, que es digamos, la propuesta de implementación de tokens fungibles. ¿Sí? ¿Qué es esto de fungible? Si yo a vos sí, te doy $100, Marce, sí, ¿te sí. importa qué billete te doy? No, 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 sí, eso es fungible. El hecho de que un dólar es un dólar en cualquier lado y los puedo intercambiar y valen lo mismo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, no sé, un dólar que compré a 100 pesos y un dólar que compré a 1000 pesos, no importa, porque es fungible. Salvo las excepciones de Argentina, eso de cara chica, cara grande, pero si no, salí del territorio de Argentina y el dólar es fungible, o sea, que no Claro, importa. exacto. Sí, sí, sí. Bueno, esto es la propuesta de implementación de tokens fungibles, ¿sí? Te sigo. ¿Esto qué es? Esto da la posibilidad de crear, digamos, monedas o crear unidades de valor que están Sí, almacenadas dentro de un smart contract.
¿Cómo se Sí. almacenan? Es un hash, o sea, es una tabla donde es un key value pair, es una lista de key value, donde la key es el address y el value es cuánto tenés de ese token, ¿sí? O sea, se Ok. crea un smart contract con esa tablita, de Sí. golpe aparece el concepto de quién fue el que minó el contrato y el supply, que en general es un supply fijo. Digamos, creo un smart contract con un token que se llama Marce y Sí. la cantidad que vamos a minar por primera vez son 1.000.000. ¿Sí? Ok. Hay 1.000.000 que van a ir en principio a quien minó el contrato por lógica básica y Sí. luego esos tokens se irán distribuyendo. ¿Cuál es el primer estado? Marce, que creó su Marce Coin o Sí. Marce Token. Lo que Sí. tiene ese smart contract es almacenado en el diccionario. Marce, el address de Marce, tiene 1.000.000. ¿Cómo puedo transferir? Bueno, dentro de la especificación de este estándar ERC20, hay una especificación que dice cuál es la interfaz para hacer transferencia. Y lo que hacen es, te sacan a vos tanto y agregan un ítem más en el diccionario que dice ahora Ale tiene 500.000 y Marce tiene 500.000. Es un libro contable. Es un libro contable dentro de un smart contract. Está bien, está bien. O sea, vive adentro del smart contract, pero no deja de ser tipo un diccionario de esto va para acá, esto sale, esto entra. O sea, Exacto, conceptualmente es tipo, agarro una hoja de papel, la separo al medio y digo de acá para acá y la cantidad. Y exacto, eso vive en un smart contract, que puede ser llamado exactamente, de transacciones y todo eso. Ok, exacto. perfecto. Perfecto, te Exacto. sigo perfecto, Y sí. la primera transacción o la más fácil de entender es transfer. Transfiero de Claro, A a B, o sea, transfiero de mí a vos tanta sí. cantidad. Y lo que va a Ok, te hacer sigo. el contrato es verificar, ¿vos tenés esa cantidad? Sí. Si la Sí. tengo, ahora la tiene Marce. Te tacho a vos tanta cantidad, le agrego a Marce tanta Ah, cantidad. Es boludo. un smart contract súper simple. Es un ¿Y ese es diccionario. y es tipo un master smart contract? Y ahí es un estándar. ¿Por qué es un Sí, estándar? Porque después, como podés crear tokens que representan cualquier valor que vos quieras representar en esos tokens, después las wallets tienen que poder soportar transferir este valor. ¿Sí? Entonces empiezan sí. a aparecer estándares porque es necesario estandarizar también el desarrollo de capas de abstracción superior para que la experiencia del usuario sea lo más amigable posible. De Ok, vuelta, no vas a transferir tu auto escribiendo el campo data en la transacción. te entiendo, obvio. No, es una ¿Sí? locura. Sí, ¿Qué habilitó esto? Esto fue para mí muy simple, pero una de las cosas que habilitó casi todo lo que vino después. sí, Aparecieron las ICOs o Initial Coin Offering, que las nombré sí, antes. ¿Esto sí, qué es? Marce crea su moneda Marce y sí. la moneda Marce representa, por ejemplo, una hora de advisory de Marce. Y decís, bueno, Perfecto. esos es la cantidad de horas, si querés, la ponemos en un número finito, se pueden utilizar con cierta lógica, entonces no podés usar 1.000 horas en una semana porque no las tenés, pero de Claro. golpe empieza a aparecer el token Marce como el concepto de tengo una hora de su tiempo para lo que a mí se me cante. ¿Sí? Perfecto. Yo te vendo mis fichas. Exacto. Y así empezaron a aparecer proyectos, si unís, si querés, la DAO o un grupo de personas con el ERC20 o los tokens, Sí, empezaron a aparecer los crowdfundings. Esto es el ICO o Initial Coin Offering, que es, che, yo quiero construir, por ejemplo, una línea de metro que vaya de tal lado a tal lado, pongan la plata o el valor en este smart contract, yo te voy a dar a cambio pases o tickets para el uso de esa infraestructura, por ejemplo, sí. de forma anticipada, y es como un intercambio de valor. ¿Sí? Mm, Luego sí. esa monedita se usará para
pagar esa línea de metro que se construyó, por poner un Está bien, pero ejemplo. si encima le inyectás el concepto de DAO que explicaste antes, vos tenés cierta medida de control respecto a qué se va a hacer con la guita Exactamente. y no el hecho de que de repente el que empezó, viste, el proyecto, después se cambió de idea, dijo, no sé qué, en realidad me lo voy a gastar en unas vacaciones en Aruba. O sea, Exacto. tenés un cierto grado de control proporcional a la cantidad de guita que ponés. Claro. Y eso está interesante, ¿no? Todo eso sí está, digamos, todo de forma descentralizada. Ahora, Claro, hubo casos donde en realidad esto no eran DAOs, era un grupo humano corrupto y se dieron casos donde la guita se la gastaron en comprar una isla en el Caribe o empezaban a revolear Lambos y bien donde de gastada. golpe lo que empezaron a aparecer fueron mercados de esos tokens. O sea, yo a Claro. vos te lo vendo a tanta guita Sí, al momento de salir, pero después es un free float, está en el mercado y el mercado sí. decide por oferta y demanda cuánto vale. Está bien. Eh, Está ahí afuera, está ahí afuera. Está ahí afuera. Después vamos a hablar de valor y cómo esto se conecta con el mercado tradicional, pero en otro capítulo. Ok. Volviendo a los smart contracts, y así podemos resolver tu problemática, Sí. eh, apareció otro ERC, que es Sí. el ERC 721, que Está es, bien. o sea, aparecieron un montón de cosas en el medio para que lleguemos al 721, que es el concepto de token no fungible o NFT o Ok. NFT. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Es el NFT, y quiero llegar a esto, creo que es lo que mejor representaría a tu auto, porque tu auto es una única instancia que tiene su kilometraje, tiene sus propiedades, si querés, chapa de matrícula del auto, del Claro. motor. Sí, sí. O Es sea, no es fungible, es una instancia única. exactamente, O exacto, sea, en otras palabras, no es que si yo tengo un auto con las mismas características en el garage de al lado, son fungibles. O sea, como si fueran dos billetes de dólar que no importa cuál gasto, ¿no? exacto, Que si exacto, yo tengo, no sé, si yo tengo dos cuentas de banco y tengo 100 en cada una, no importa con cuál pago, ¿no? Da lo exacto, mismo. Eso es que exacto. sea fungible. Ahora, mi auto es Es tu cero auto. fungible, porque al final tiene su, ¿viste? Su motor, su cosa, su Sí, patente, sí, es sí, único, sí. único, único. Te sigo. Ok, o sea, mi auto es no fungible, listo, vamos por ahí. Exacto. Ahora, vamos a intentar resolver tu problemática, que es, ¿quién emite esos tokens? Bueno, vamos a utilizar el ejemplo tuyo de Chile. Ese mismo gobierno, que es el que define que, digamos, el auto puede circular, lo hace a través de una matrícula, una licencia, una patente, según en el Sí, país donde nos escuchen. Bueno, sí, quien emite esas matrículas o esas patentes sí, podría fácilmente también emitir un NFT en la blockchain que represente tu auto y que sí, vos lo tengas asociado a tu wallet. Puede ser tu wallet que te crees vos, o si nos vamos más sofisticados de acá a X cantidad de años, en tu DNI o en tu identidad digital sí, asociada tendrás sí. almacenado tu auto. Está. Y cuando llegues al momento de la compraventa, lo Sí, que vas a hacer, que es, podés o hacerlo de forma manual, verse cara a cara y que yo te transfiero el token después de que contaste los billetes, o lo podés hacer full on-chain, donde voy a usar por simplicidad el Ether, el tipo ponga en un smart contract que se llama escrow, que sería este contrato que libera los fondos y une dos contrapartes, sí, sí, sí. donde vos le mandás tu NFT del coche, la otra persona te manda la cantidad de Ethers que hayan acordado, y solamente al momento en que las dos partes hayan puesto su valor, se hace el trueque. Te seguí, boludo. Te seguí Entonces perfecto. no tenés que confiar en nadie, no es que las No, dos no, transacciones que suceden claro, naturalmente en momentos distintos, con un smart contract podés hacer que, sí, el auto está ahí y solamente en el momento en que las dos partes hayan puesto su granito de arena, ahí se hace el swap y cada uno puede claro, traerse o hacer claim de lo que le corresponde. claro, claro, que en todo este proceso es exactamente
lo que yo expliqué al principio, que yo me fui con el chabón ante el notario y el notario miró como yo le pasaba la llave y el chabón me pasaba la guita y firmamos, ¿no? Pero Claro, esto resuelve todo eso. Ahora, reflexionando un poco, claro, y uno de los comentarios que leía y que escuchaba también es que tenemos que trabajar mucho en que esta experiencia sea perfectamente opaca para el consumidor final, porque si vos tenés que entender todo esto de ahora que nosotros lo entendemos, ¿viste? Sabemos cómo funcionan los protocolos, por qué, etcétera, pero para uno debería ser exactamente lo que vos describiste, que es, si yo pongo esta parte y está acordado que si yo pongo esta parte, el otro va a poner esto y se va a ejecutar y punto. Así que exactamente. está súper Sí. interesante. Y bueno, también deberíamos hacer un capítulo aparte de NFTs, ¿viste? O de NFTs, porque Vamos a en un hacer un momento capítulo de medio... NFTs porque Sí, todo esto yo lo intenté contar para resolver esta problemática y presentar los smart contracts. Hay sí, para hablar de Ethereum mucho más sí, y sí, cómo fue la evolución y sí, hacia dónde llegó. No es de eso este capítulo, pero naturalmente hablamos de claro, Ethereum porque es donde nacieron los smart contracts. Y después queda también cómo desarrollar smart contracts. sí, Podemos hablar y nombrar herramientas y dar tips y algún consejo. Podemos hablar de NFTs y vamos a sí. hablar también de cómo todo esto se conecta con el mercado tradicional. Perfecto, perfecto. Compré. Me parece es un buen lugar para cerrar. Bueno, me rompiste la cabeza con esto de. Ahora entiendo por fin cómo funciona y cómo se llaman, quién llama a quién, cómo se ejecutan los smart contracts y las DAO. Al final quedó como un episodio súper fundamental. Así que todo lo que me parece que construyamos con lo que vos decías, NFTs, cómo funcionan los smart contracts, etcétera, vamos a tener que hacer como un llamado a este capítulo. Tipo, hay que verlo sí o Total, sí, porque si no, no se entiende el resto. ¿Te totalmente. va? Acuérdense de los CRC20 porque van a volver en un montón de otros lugares. Years. Por eso quise Years y entrar en Penny. detalle de cómo estaba implementado también. Buena, buena. Bueno, bien. Buen fin de semana. Un Hablamos. fin de dale. Abrazo. Chau, chau.